Muy buenas tardes, bienvenidos a la televisión pública Fueguina. Luego del fin de semana doble X, aquí estamos para contarle lo que ha sucedido con el deporte local, provincial, nacional e internacional. El hombre se puso remera de San Lorenzo. ¿Cómo estamos, Esteban Parovel, Tincho? ¿cómo le va? Buenas tardes a toda la patria deportiva. Contenta a la gente de los Cuervos del Fin del Mundo, contenta también la gente de Santo Lorenzo, de nuestra ciudad y de nuestro canal, porque hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestro director que se ha venido Cuervo. Así es. Esperemos que venga con todas las partes del cuerpo. El señor Mauricio Petit está conduciendo la televisión pública Fueguina en este momento. Bueno, han pasado tantas cosas, Esteban, de la última vez que estuvimos con la gente. Fin de semana tremendo, de muchísima actividad deportiva. Hay que decir que les contábamos la participación de Estrella Austral dentro del certamen nacional que organiza Bariloche. El Consejo Federal, primera edición. Y finalmente el conjunto fueguino se trajo el uno. Ya vamos a estar informando a lo largo de estos días. Vamos a intentar tener la palabra de los protagonistas, pero se ha llevado todo, porque se llevó el jugador más valioso, el goleador del título, el goleador, que fue Willy Villarroel. La valla menos vencida, que se la repartieron. Y fue el mejor equipo del torneo. Claro, se la repartieron entre los dos arqueros y fue en líneas generales, salvo en el primer encuentro que cayó y de ahí... Creo que contra el Rowing, ¿no? Contra el equipo de Rosario. El primer partido sufrió el traspié, después encaminó el rumbo y se fue apabullando rivales en semifinal y en la final. Así es, y también tuvimos presencia a nivel nacional en el automovilismo, el chino Facundito Di Gennaro, que nos va a visitar mañana. Hizo su debut, en realidad lo había hecho en la Rotax, pero era karting, ahora en autos y le ha ido muy bien. Sí, le fue muy bien en este Top Race Junior, integrando la estructura de otro fueguino, el Yerobi Racing, invitado para participar, en este caso en la jornada de pilotos invitados, le fue muy bien. Vamos a estar hablando con él, que también se está preparando para meter otro salto, ¿no? Dentro del automovilismo nacional se habla que puede llegar a ir a la Fórmula Metropolitana para el año próximo, algo que ya tuvo a otro fueguino compitiendo. Claro, a Nico Blanchard, pero finalmente por una cuestión presupuestaria no pudo continuar. Así es, y después le preguntaba el viernes a Esteban, dos clásicos, 2 fines de semana seguidos. Sí, que atípico, no había antecedente, por lo menos en la última década. Volvió a ganar Águilas y de esto sí vamos a hablar hoy. Sí, vamos a hablar porque tendremos invitados. Quinto consecutivo, Martín, ya se empieza a dar una sana costumbre para el club Las Águilas. En este caso, ya le había ganado, ya lo había derrotado en su hogar, en su cancha, en la cancha de Las Águilas. En esta fue delivery porque jugaron en la cancha del Tricolor y también ganó Águilas. Le vamos a pedir al señor director los títulos del día. Y empezamos con los títulos del día en el torneo anual. Camionero se quedó con el 1 de la zona 5. Tincho, les vamos a contar a todos que se vendrán ya los cruces de semifinales, posteriormente la final en lo que es este certamen de ascenso. Y lo que decíamos también, ¿no? El clásico que se vino a la cancha principal del Ushuaia Rugby Club volvió a ser victoria del Fucsi Negro, y la novedad en la Unión de Rugby de Tierra del Fuego es que hay semifinales. Y arrancó el certamen de cierre. Arrancaron estos torneos del fin del mundo del Ushuaia Rugby Club en el hockey pista. Arrancaron con las categorías menores de las competitivas, sub-14 y sub-16 en cancha. Para diciembre, la primera división. Bueno, y vamos a comenzar con la última fecha de este triangular clasificatorio de fútbol en el sintético, con la segunda visita consecutiva de Camioneros de Río Grande, ¿no? Sí, que terminó Martín en líneas generales siendo el mejor de la zona, puntaje perfecto, el más efectivo y sin dudas le propinó una dura derrota al CAEF, que quería terminar en la vanguardia, pero finalmente no pudo. Sí, le vamos a pedir al señor director las imágenes de apoyo, contarle que llegaba, ahí estamos viendo todo lo precompetitivo que hacían ambos equipos. Ahí estaba Parovel saludando porque hicimos el partido para la radio, para la 94.1 y para Radio Provincia. Decía que llegaba con unos puntos menos el equipo de CAEF, la necesidad de ganar y hacerlo por un par de goles, ¿no? Cosa que no pasó.
Cosa que no pasó, cosa que no sucedió, porque el conjunto de Camioneros de Río Grande, y lo vemos ingresar a la cancha. Otra a vez ambos Romina Gil conjuntos. de línea, ¿no? Claro, estuvo junto a Peña Rieta como juez principal y junto a Lobo como asistente. Obviamente Romina Gil completó esa terna arbitral. Presentes, decíamos, los dos conjuntos que se dirimían el primer puesto. Finalmente, el equipo de Camioneros de Río Grande pudo doblegar ya a partir del primer tiempo al arquero sustituto, a Luce, que suplantó en este caso a Nachito Biot, que venía siendo fundamental, que venía siendo figura, los pieza últimos dos clave partidos figura. en los últimos dos encuentros, con los goles marcados por sus delanteros, por sus dos goleadores. El primero de la mano de Jonathan Torres, el segundo y el tercero completando el trío de gritos fueron obra de Jonathan Bustos, para darle entonces el 3-1 del equipo visitante y de esta manera el puntaje perfecto, lo que te decía Tincho, y es además el equipo que menos goles recibió a lo largo de toda la fase. Uno solo, el de Cejas, el de este partido. El de esta tarde. Decía como característica allí en el sintético de Lugo Lumbreras, que estuvimos en la cabina de transmisión para la radio, que era atípico ver al camión verde con otra indumentaria, con una camiseta roja con vivos blancos. Ahí está el gol de Jonathan Torres, no. El hecho de que llegó Camionero de Río Grande y trajo el viento, ¿no? Porque fue una jornada muy ventosa la del domingo. Sí, que favoreció en la primera parte a Camioneros, en la segunda al equipo de CAEF, siempre hacia la zona de la bahía. Fue el viento. Lo cierto es que fue bien aprovechado, primero para sacar ventaja por Camioneros, después no pudo completar la jornada perfecta con el viento a su favor CAEF, que terminó siendo derrotado. Ahí veíamos cuando ingresaba a la sanidad por la lesión en uno de sus hombros de Félix, el lateral derecho que tiene CAEF. Lo que decíamos, ahora se vendrán las instancias de semifinales, clasificado el equipo del Boxing Club por un lado, clasificado también el conjunto de Pico Truncado, Defensores de Pico Truncado por el otro. Allí tendrá que ir CAEF, ¿no? Ahí deberá ir, no, el equipo de Camioneros, porque Pico Truncado terminó segundo, primero el Boxing Club. Los cruces serán primero con segundo de cada una de las zonas para definir. ¿Y usted qué preferiría? ¿Hacer más kilómetros o jugar contra el más difícil? No, hacer más kilómetros. Bueno, porque el candidato a ganar es el boxing, ¿no? Sí, el candidato para mí de nuestra zona es Camionero. Sí. Y para mí va a ser un gran partido, va a ser un gran cruce, un gran encuentro, lo que se vivirá justamente a partir de las semifinales. Te voy a proponer una cosa, Tincho. Dígame. Dejar de lado un ratito la pelota y centrarnos en los Juegos Binacionales de la Araucanía, hacer un balance, porque ya lo tenemos del otro lado de la línea, al director de Deportes Provincial, a Jonathan Viscusi, a quien recibimos en TVP Deportes en toda la televisión pública. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Martín. Nos estaba escuchando atentamente hablar de fútbol. Y bueno, gracias a ustedes por llamarme para hacer este cierre, como habíamos tal vez charlado la semana pasada, que estábamos en La Pampa, que todavía no estaba cerrada la edición de los Juegos, pero la verdad que cerró con un saldo muy positivo para la provincia, por suerte. Y todavía, Jonathan, ¿cómo estás? Quedaba la vuelta, ¿no? La logística de la vuelta, por lo menos 2 días. Bueno, también contarle a toda la gente de la Tierra del Fuego que no hubo grandes inconvenientes para llegar, ¿no? No, por suerte, la verdad que la vuelta se dio como esperábamos. En 44 horas más o menos tuvimos de regreso. Un pequeño inconveniente que no contaba con nuestra participación, el tema de la frontera, que no está abierta a las 24 horas, está abierta a partir de las 9 de la mañana desde el sector de Río Gallegos. Pero bueno, llegamos a las 6, así que hasta que limpiaron un poco los micros y demás, pasamos en perfectas condiciones, y a las 5 de la tarde estábamos en Río Grande y a las 9, 10 de la noche estuvieron los chicos ya por Ushuaia. Así que el regreso fue muy bueno, por suerte. Hablando de lo deportivo, Johnny, en este caso ha sido un paso positivo, decíamos, de los deportes individuales.
se sumaron algunos colectivos que también terminaron entre los mejores. Contanos la lectura que hacen ustedes, la reflexión final. Bien, bueno, como vos decís, los deportes individuales también tal vez ya no tienen un poquito acostumbrados a conseguir estos buenos resultados, pero no hay que dejar de sobresaltar porque la verdad que las camadas van cambiando y muchas veces, por ejemplo en el judo son chicos nuevos los que fueron ganando medallas en esta edición, salvando a Mariano, ¿no? Mariano Cotto, que siempre nos representa de la mejor manera. Después en atletismo los chicos que se sumaron por primera vez con medalla, Fran Picato en natación sí viene arrastrando unos muy buenos torneos y ya el año que viene será su última Araucanía y yo creo que el año que viene va a ser increíble lo que puede llegar a dar, porque si desde joven que ya participa y siempre le fue bien, cuando llega a la plenitud de la edad, en él y en los otros casos de los deportes que comentábamos recién, van a tener saldos muy positivos. Jonathan, yo te contaba el otro día cuando todavía estabas en tierra pampeana que en la previa, el día que viajaron, lo tuvimos al secretario de Deportes de la provincia, al profesor Ramiro Bravo, aquí contando justamente un poco esta última responsabilidad que tenía la Secretaría de Deportes y más allá de pedirle lo estrictamente técnico, también sensaciones, ¿no? Se termina un proceso, se cambia de gobierno, ¿cuáles son tus sensaciones? Imagino que cuando tenés tanto tiempo horas para regresar vía terrestre, la cabeza anda y pensás esas cosas, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a eso, Martín, tal vez, bueno, ustedes fueron testigos muchos años de los Juegos de Araucaní y tal vez cuando íbamos a jugar con otra provincia, ya venían a la cancha para ver por cuánto nos ganaban. Y hoy en día eso ya cambió. Nosotros le hicimos partido mano a mano a cualquier provincia o región que se puso enfrente, si bien en algunos nos tocó perder, pero ya no te sacan esa diferencia abismal como pasaba antes, de que tal vez estábamos 50 puntos abajo o que perdíamos 8-0 en fútbol. Hoy en día, sin ir más lejos, los chicos de fútbol hicieron un campeonato extraordinario, a minutos, a segundos nada más por un cabezazo de no poder participar en semifinales por primera vez. Los chicos del vóley femenino y masculino, muy bien, los dos consiguiendo un séptimo puesto que ya se va repitiendo, porque no es la primera vez que están en esta posición y ya se fueron afianzando, ya hacen partido parejo con Río Negro, tal vez que es el campeón absoluto en los últimos años, así que de a poquito se fue creciendo y hoy en día ya no somos ese equipo fácil como antes nos pasaba y te lo reconocen los técnicos, te lo reconocen los directores de otras provincias. El secretario de La Pampa el otro día me felicitó y a su vez a los directores técnicos de nuestros equipos porque la verdad que hemos avanzado mucho en estos años y esperemos que siga así el deporte fueguino para seguir consiguiendo mejores cosas. Hoy en día, como vos bien decías, en el regreso tal vez uno se pone a mirar los números fríos y terminamos a 4 puntos nada más de Santa Cruz, que es el noveno, y no recuerdo bien ahora, pero a pocos puntos también del octavo, que es el mejor puesto que consiguió Tierra del Fuego en la historia, el octavo, o sea que se hizo muy buen trabajo durante estos años y cada día se puede ir mejorando más. Hablando de eso, ¿no? De los puestos, habiendo finalizado en el 10º lugar en la general, acumulando muchos puntos, pero a la vez dejando consolidados el trabajo de ciertos cuerpos técnicos, ¿no? Que se puede dar la continuidad, en muchos casos vienen trabajando ya desde la gestión pasada. Sí, eso ya dependerá del gobierno entrante para los cuerpos técnicos que siguen, pero tenemos un plantel hoy en día de profesores muy jóvenes, así que eso también suma mucho en cuanto a la buena predisposición y demás de los profes durante el entrenamiento en el año y durante el viaje, por supuesto, que la verdad que se comportan muy bien. Y bueno, rescatar esto que también en cuanto a lo que es el comportamiento como deportistas de elite sería para la provincia, es excelente, porque no tuvimos una queja en ninguno de los lugares que estuvimos. Que eso para mí es para destacar también, porque es trabajo de los profes. Eso lo marca el profe, el comportamiento del deportista en cada lugar donde uno va.
Jonathan, la última, por lo menos de mi parte, ¿no? Nosotros que hemos acompañado con Esteban a la delegación fueguina, a los Evita, Mar del Plata, al EPADE donde toque y a los binacionales de la Araucanía, decimos que el joven, hasta que no hace la experiencia, no vive en carne propia lo que significan los binacionales. Me parece que eso es lo que les queda a los chicos, independientemente si siguen o no practicando el deporte que los lleva a vestir la camiseta de Tierra del Fuego, ¿no? Sí, bueno, claramente yo el otro día tal vez lo mencionaba, para mí los Juegos Binacionales de la Araucanía son los juegos más lindos que tenemos acá en Tierra del Fuego, y bueno, tal vez donde entrena la selección durante todo el año para ir a demostrar lo mejor que tiene, ¿no? Más allá que también son edades en las que los chicos ya son grandes, ya tenemos algunos deportes que son sub-19, entonces cuesta tal vez en nuestra provincia por cuestiones tal vez de estudio y demás, que los chicos a veces se puedan quedar y tenemos que recurrir a los chicos que están estudiando afuera, que tal vez no estuvieron entrenando todo el año con sus compañeros, pero cuando están jugando en un club afuera, que nos pasó tal vez de que íbamos a ver a los chicos de vóley, de fútbol y demás, y se nota mucho cuando el deportista que está estudiando afuera y que entrena todos los días en un club, se nota muchísimo la diferencia tal vez con el compañero de acá que tiene sus estímulos de entrenamiento tal vez 2, 3 veces por semana. Eso suma mucha jerarquía al equipo. Johnny, con esto ya cierran esta gestión, ya cierran todas las acciones propias a este año. Con este evento ya cerraríamos por lo que es el deporte federado en cuanto a los torneos, así que estamos haciendo ahora los últimos balances, los últimos informes, para ya poder entregar todo en orden hacia la próxima secretaría que tenga la posibilidad de estar. Johnny, te agradecemos estos instantes dispensados, estos momentos que nos regalaste para la televisión pública fueguina. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por estar informando a la gente de todo lo que hacemos, de los deportistas fueguinos que están compitiendo en todos lados, así que les deseo lo mejor y bueno, espero encontrarlos pronto en algún campo de juego, seguro. Un saludo a todo el staff de la gente de la Secretaría del Deporte, que bueno, que hacen un laburo silencioso en todo lo que tiene que ver con la logística para que a los cuerpos técnicos y a nuestros pibes no les falte nada, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Martín, y la verdad que, como les decía el otro día, se extrañó mucho lo que es la participación de ustedes, porque siempre están ahí constantemente trabajando día a día y muchísimas horas cada vez que viajamos, así que esperemos que la próxima vez puedan acompañar a la delegación fueguina. Ojalá así sea, Johnny. Te mandamos un abrazo grande. Saludos chicos, nos vemos. Ahí estaba con nosotros el director de Deporte Federado, que manejó obviamente toda la logística de nuestra delegación, los 180 integrantes fueguinos que participaron de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Retomamos, Tincho, la actividad del fútbol. Tenemos voces de protagonistas, en este caso tenemos al goleador, uno de ellos de Camioneros, a Jonathan Torres. Compartimos lo que nos dijo. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, ¿no? Ellos tienen un equipo muy bueno, pero nosotros veníamos a hacer nuestro juego y a tratar de buscar el triunfo y por suerte se nos dio, ¿no? Terminó siendo esta zona 5 un triangular, se bajó casi en el comienzo de la competencia victoria, algo similar a la zona que van a enfrentar, que es a la gente de Santa Cruz. Sí, por ahí no, el tema ese nos había sorprendido porque como vos decís, era una zona de 4 y a último momento se bajó victoria y bueno, lamentablemente la primera fecha tuvimos que quedar libre, pero trabajamos la semana para tratar de jugar el segundo partido y como dijiste vos, clasificar primero para después jugar afuera. Bueno, al CAEF lo enfrentaron 2 veces, en Río Grande le ganaron sobre el final, faltando 5 minutos, en una tarde con muchísimo más viento que hoy, que ya lo hubo, un equipo muy joven, con mucha proyección y que juega bien. Sí, la verdad que tenemos muchos pibes que hoy por hoy están en muy buen nivel y pueden jugar esta clase de partido y por suerte ese día lo hicieron bien. Bueno, de aquí en adelante tratar de llegar a donde más se pueda, ¿no? Trabajar una semana para empezar en el próximo partido y hacer un buen papel. Ahí estaba, ¿no? Jonathan Torres, que hasta el gol había entrado 5 veces fuera de juego, Sí, por lo menos. Pero lo veníamos diciendo nosotros en la transmisión radial, Martín, no se los puede dejar solos a ninguno de los dos delanteros, ni a Jonathan Torres ni a Jonathan Bustos, porque son goleadores de temer y finalmente
convirtieron ambos. Tenemos preparada unas placas, Martín, de lo que ha dejado tanto la zona 5 como la zona 6 de esta actividad del torneo anual clasificatorio 2019. Ahí vemos después de este 3-1. Contundente Camioneros, ¿no? Contundente el equipo de Camioneros, 4 presentaciones, 4 partidos ganados en esta quinta fecha, entonces cerrando frente al Club Atlético de la Educación Fueguina, que terminó como segundo con 6 unidades, cerrando al fondo de la tabla tan solo con un gol a favor y 6 en contra el equipo de Camioneros de Ushuaia para cerrar la tabla de posiciones entonces de esta zona, de este grupo 5, que lo tiene a Camioneros como el mejor de toda la zona sur, Martín, y de esta manera le permitirá definir, claro, tanto en semifinales como en la final, definir en su casa, definir en su estadio, en lo que es seguramente el sintético municipal, ahora que ya se dio la inauguración. Claro, ahora en el Poli seguramente estará jugando allí ante los rivales de esta zona, la zona 6. Así es, Defensores de Pico Truncado le ganó en condición de visitante a Ferrocarril ICF. Ferrocarril ICF que lo tuvimos acá no hace mucho tiempo. Sí, y este partido fue clave, Martín, porque gracias a esta victoria que había iniciado con una derrota parcial para el equipo de Pico Truncado, definió la clasificación, porque el que ganaba allí en este último compromiso era el que se iba a clasificar. Estaban con 1 y 2 puntos respectivamente. En este caso fue victoria del huésped, victoria visitante con los goles de Cruz y Macías, como indica esa placa. Walter Coronel había puesto en ventaja al local. En el Aníbal Rey Méndez, en su estadio, Ferrocarril ICF no pudo conseguir la clasificación. De esta manera, el Boxing Club de Río Gallegos, que 7 días antes había confirmado que era el 1 de la zona de Santa Cruz. Claro, ya nadie lo alcanzaba, ¿no? Claro, no le dieron los puntos para ser el mejor de la zona sur, entonces ahora deberá definir, deberá dirimir en el caso de llegar los dos a la final, las dos potencias, Camioneros por un lado y el Boxing, deberá definir en condición de visitante, deberá visitar Río Grande para definir el ascenso. Como siempre sucede en este primer bloque extenso, vamos camino a la primera pausa. Cuando volvamos, bueno, lo vamos a decir en el adelanto, pero cuando volvamos cambiamos la pelota. Vamos a usar la guinda. Pausa y ya regresamos. Próximo bloque, nos centramos en la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, nos centramos en el clásico con visitas en el piso. Trajo la guinda, trajo la camiseta, quiere jugar el clásico también con nosotros. Es Bruno Pani, ya vamos a estar hablando con él.